Sin embargo, yo creo que las normas en sí mismas no es el objeto jurídico de protección. La norma es muy valiosa, pero en tanto instrumento para la protección de bienes jurídicos materiales, ¿no? Cuando se habla de que la protección de la vigencia comunicativa de la norma viene a ser un bien jurídico, una concepción formal del bien jurídico. Yo me adhiero a la Claro. postura de un bien jurídico de contenido material, lo que trasciende la norma. Por ejemplo, de la norma no mates a otro, que uno extrae el tipo penal de homicidio, se extrae que lo que finalmente se busca proteger en este caso es la vida de la persona, ¿no? La vida, algo real, ¿no? Que vincula directamente con el ciudadano, y de esta manera es lo que finalmente se busca tutelar. La gramática penal es sumamente importante, ¿no? La gramática penal es una herramienta que nos va a permitir llegar realmente a soluciones justas, ¿no? ¿Qué es lo que se discute en un proceso penal? Si alguien o no cometió un delito. Y para saber si alguien cometió un delito o no, debemos saber qué es un delito. La gramática penal nos indica, nos da varias luces acerca de este concepto. La gramática penal nos brinda también criterios de atribución de responsabilidad penal, ¿no? Tanto para afirmarlo como para descartarlo, ¿no? La gramática penal también es dinámica, ¿no? Como hemos conversado hace un momento, ¿no? Va adaptándose a los cambios que no hemos aprendido, ¿no? Creo que a través del aumento de penas no se soluciona, ¿no? Exacto. ¿No? El derecho penal es de última ratio, no de prima ratio, menos de única ratio, ¿no? No es la única manera, no es tampoco la principal forma de poder resolver los problemas sociales. No se realiza reingeniería social a través del derecho penal. Muy buenas noches. Soy Hugo Mendoza y esta es la tribuna de Gridley. Como saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche. Y como ya es de costumbre, el día de hoy vamos a conversar otro tema apasionante, o temas, mejor dicho, apasionantes respecto al derecho penal. Y para ello tenemos como invitado al doctor Eduardo Alcócer Povis, quien es doctor por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y también actual discípulo del doctor Jesús María Silva Sánchez, quien además, para presentar a nuestro invitado, ha escrito diversas obras relacionadas al derecho penal, como por ejemplo Introducción al Derecho Penal Parte General, Introducción al Derecho Penal Parte Especial, La Reincidencia y Habitualidad, El Derecho Penal del Enemigo, con quien vamos a tratar de abordar un poco de cada de estas obras que acabo de mencionar para adentrarnos un poco más a su pensamiento, a su reflexión, a lo que se concibe el derecho penal para nuestra sociedad y cómo se debe entender y cuáles son sus desafíos actuales del derecho penal para con nuestra sociedad actual que cada vez va evolucionando con bastante rapidez. Sin más, presento a mi invitado. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras, por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí en tu programa, que es bastante conocido, y te felicito por los logros en el campo profesional, también en el campo académico. Gracias, doctor. Bueno, agradecerle a usted por darse un tiempo y aprovechar, ¿no?, este espacio que lo hemos desde que se fundó ya el año pasado. Creo que vamos 7 meses, 8 meses sacando estos programas, pues fue pensado justamente para poder conversar con personas que han contribuido a la ciencia del derecho penal con alguna investigación para difundir a través de estos medios que actualmente pues sirven de mucho para llegar a muchas personas que están interesadas en temas relevantes como el derecho penal, procesal penal, constitucional, y puedan tener a la mano información, como yo digo, de calidad. En esa línea, doctor, quería empezar por uno de sus primeras obras, ¿no?, que creo que es el derecho penal del enemigo. Y como siempre empezamos este programa, siempre pregunto cuál fue esa inquietud de escribir esta obra del derecho penal del enemigo. Y en esa línea, la segunda pregunta, ¿no?, si fue acertada, no acertada, la nomenclatura, que mucho se ha discutido, usted ya nos explicará, y sobre todo si usted ve actualmente, claro,
ya no desde un punto de vista, quizás ya no se discute tanto esto respecto al derecho penal del enemigo, pero si en el fondo ve que en la práctica sí se da o se viene dando. Bueno, el derecho penal del enemigo es un tema, pues, que, como se sabe, tiene su origen eh, conceptual en la filosofía griega. Platón, Aristóteles ya hablaban del derecho penal enemigo. En el idealismo digamos, de Kant, por ejemplo, también uno puede encontrar algunas expresiones del propio derecho penal enemigo. En el contractualismo, Carl Schmitt, por ejemplo, la filosofía política, ¿no? Hegel, entre otros, ya hablaban del derecho penal enemigo. Entonces, no es un tema nuevo. El Gunther Jacobs lo incluye al derecho penal en el año 85, de modo crítico incluso, y luego de modo destructivo, ¿no? Y encaja en un momento histórico a nivel internacional, ¿no? Luego del atentado a las Torres Gemelas, justamente Estados Unidos comienza a implementar normas bastante aflictivas, ¿no? En pos de procesar y sancionar a quienes habrían cometido este hecho criminal, ¿no? Y en el Perú también, ¿no? Vivimos en mi niñez pues, el terrorismo, y a nivel nacional la política legislativa en los 90, vinculada justamente con la manera en que se dio respuesta a esta criminalidad. En el año 2000 todavía estaba vigente la discusión sobre la legitimidad de este tipo de normas, ¿no? Y también se dio el sistema anticorrupción, ¿no? El primer sistema anticorrupción, y en donde me generó ya el interés académico de evaluar acerca de cómo es que el Estado da respuesta también a este tipo de criminalidad, ¿no? Si es que la dogmática penal puede o no flexibilizarse. Y creo que en algunos casos, lamentablemente, se flexibilizó. Y cómo es que incluso se dictaron normas que hasta el día de hoy están siendo materia de estudio, ¿no? Acerca de su legitimidad. En fin, todo esto llevó justamente a que volteara al interés, no solamente al derecho penal del enemigo, sino de manera macro a lo que hoy en día se llama derecho penal de la peligrosidad, y que es siempre materia de interés. De hecho, mi tesis sobre la reincidencia, bueno, pues está de alguna forma vinculada, ¿no? Porque reincidente es también un enemigo, ¿no? Claro. Es también un enemigo, y lo que yo postulo es que el derecho penal lo es en tanto tiene siempre límites, en tanto siempre tiene límites, ¿no? Cuando deja de tenerlo, ya deja de ser derecho y se convierte en un abuso del poder punitivo que tiene el Estado, ¿no? Y eso me parece que debe ser materia de crítica por parte de todos que no nos dedicamos a esta rama, ¿no? Sin embargo, cuando el derecho busca dar respuesta a una determinada forma de criminalidad y cometida por ciertos sujetos llamados peligrosos, el Estado reacciona de manera distinta. Me parece razonable que forme de manera distinta, pero con límites. No es lo mismo, por ejemplo, reaccionar frente a un delincuente primario que frente a un reincidente. No es lo mismo un homicidio cometido por cualquier sujeto que un terrorista, digamos, corte la vida de alguna Un sicario, ¿no? o a un sicario, ¿no? Son reacciones distintas que debe tener el Estado, y es una manera de explicar el derecho penal enemigo, digamos, una manera distinta de reaccionar frente a determinado tipo de delincuencia, pero siempre con límites, ¿no? Siempre con límites, y así eso justamente la doctrina ha intentado dar respuesta. No es un tema que para algunos ya está agotado, considero que no. No, Creo que ningún tema está agotado, creo que siempre debería claro. Claro, y sobre todo trayéndolo un poco a la actualidad, claro, como usted bien dice, no está agotado, pero si uno se detiene a observar, probablemente la discusión científica, dogmática, doctrinaria, digamos, se ha podido agotar, pero en la práctica no, porque como usted bien señala, la reacción del Estado, definitivamente eso nadie puede negar, tiene que ser distinta y proporcional, que dicho sea de paso, también usted escribe en su introducción al derecho penal parte general sobre la proporcionalidad y tiene una postura, pero sí una reacción distinta. Y quiero resaltar el tema de la peligrosidad que acaba de mencionar, ¿no?
y quería introducir esta premisa. Se decía que antes la sociedad reclamaba más libertad y menos derecho penal. Ahora parece que el papel se ha invertido. Vivimos en una sociedad tan insegura, y me refiero principalmente a la peruana, y creo que el mundo no es ajeno, pero en realidad aquí la peruana me refiero. Vivimos en una sociedad tan insegura que ahora la población reclama al revés, no más libertad y menos derecho penal, sino más derecho penal, piden mayor rigor del Estado a coste de menos libertad. Entonces, también de algún modo no ve usted un cierto respaldo de la propia población ante el Estado pueda reaccionar de esa manera diferente en cada caso concreto, como señala. Citando a mi maestro, el profesor Silva, ¿no? Lo que vivimos sería expresión de una suerte de perenne emergencia, ¿no? Que legitimaría reacciones duras, más afectivas de lo normal a través del derecho penal, ¿no? Vivimos un momento de expansión cuantitativa y cualitativa del derecho penal. Cuantitativa en cuanto más tipos penales, ¿no? Más tipos penales, y cualitativa en que estos son más intensos en cuanto a la afectación a derechos de las personas. Yo creo que la expansión per se no debemos uno criticarla de forma automática. En unos casos creo que es razonable, por ejemplo, cuando se generan espacios de riesgos prohibidos producto de los avances de la tecnología. Correcto. ¿No? Recientemente se dio una norma penal que busca sancionar la manipulación de la identidad a través de la inteligencia artificial. Es razonable, ¿no? Pero cuando ya se generan delitos producto de la coyuntura o se incrementan las penas como si a través de ellos Sí. se va a solucionar los problemas sociales, creo que me parece una postura errada, y eso es una crítica clásica, ¿no? A la teoría del delito, a la inflación del derecho penal. Pero lamentablemente hay que decirlo aún porque no hemos aprendido, ¿no? Creo que a través del aumento de penas no se soluciona, ¿no? Exacto. ¿No? El derecho penal es de última ratio, no de prima ratio, menos de única ratio, ¿no? No es la única manera, no hay tampoco la principal forma de poder resolver los problemas sociales. No se realiza reingeniería social a través del derecho penal. Correcto. Y creo que, como dice, es una mirada equivocada y lamentablemente piensan que el derecho penal es el instrumento con el cual se pueda solucionar todo este problema y no lo están mirando desde un punto de vista científico, sino más bien neta y exclusivamente de represión, y piensan que con la sola y única y exclusivamente con la represión se va a solucionar, y con eso se termina cayendo en normas penales simbólicas, que es la crítica, que no tienen ningún efecto positivo en combatir la delincuencia, la criminalidad y todo lo que significa. Y bueno, no es parte del programa esto, pero esto creo que parte del problema es de otra índole y no del derecho penal, sino ya más un tema social, político, etc. Ahora bien, teniendo en cuenta también, quería saber su postura o qué piensa sobre cuando le decía actualmente también si vivimos o podemos ver ciertos matices de derecho penal del enemigo en ciertas normas, como por ejemplo, o en la persecución misma, ¿no? De tratar a los investigados como enemigos como tal también, como por ejemplo en las tipificaciones o cómo lo han venido aplicando los fiscales, los jueces sobre criminalidad organizada, con la mera presencia de 3 personas y automáticamente criminalidad organizada, y te tratan pero de la peor manera y denigran a la persona y hacen todo lo contrario de lo que Kant decía, de lo que no se debe hacer con la persona. Claro, ¿no? No puede ser un instrumento la persona mala para el cumplimiento de los fines sociales, ¿no? Yo creo que no debería confundirse el derecho penal del enemigo del abuso del poder punitivo del Estado. El derecho penal del enemigo es una manera de explicar cómo el Estado reacciona frente a una determinada criminalidad, ¿no? Con límites, por ejemplo, frente al reincidente, frente al habitual, frente al terrorista, ¿no? El Estado reacciona de manera distinta, de manera más dura, ¿no? En comparación de un delincuente primario, en comparación de un delincuente ocasional. Correcto, ¿no? Entonces, es una manera de explicarlo, por ciertos límites, ¿no?
Lo mismo pasaría si es que se regulase de manera eh, adecuada, ¿no? Los tipos penales como la pertenencia a una organización criminal, ¿no? Que también esto puede entenderse como expresión de un derecho penal del enemigo. Y por ello no es insultante, ¿no? Sino estamos encajándolo dentro del llamado derecho penal de la peligrosidad. Correcto. Porque se trata de un adelantamiento de la barrera criminal, ¿no? Exacto. No vamos a esperar que los integrantes de una organización criminal ejecuten un hecho criminal para sancionarlo. Basta su pertenencia y eso, ¿no? Sin embargo, cuando en la práctica, ¿no? No generalizo, ¿no? Pero siempre hay casos, ¿no? Y basta uno para que ya sea lamentable y criticable, porque está de por medio la libertad de una persona. Se cometen abusos, ya deja de ser un derecho para enemigos, es un abuso del poder punitivo del Estado, ¿no? Cuando se dejan de lado los criterios racionales propios de la dogmática penal para atribución de responsabilidad penal, es un abuso del poder punitivo del Estado, porque precisamente la dogmática penal viene a ser un dique de contención del poder punitivo. Correcto, así debería ser. ¿No? Es un dique de contención, pero esto a veces no, ¿no? A veces no ocurre y ahí pues, la crítica, ¿no? La crítica que se da, ¿no? No puede resolverse los casos penales en función de una presunción de culpabilidad o de peligrosidad. Correcto. Ahora, entonces, creo que sí encajaría respecto a una manifestación de un derecho penal al enemigo por parte del Estado, a través del Congreso, obviamente, esta última debate que hubo para considerar a una organización criminal como el Tren de Aragua como una organización terrorista, porque ahí vemos la manifestación del Estado, cómo reacciona frente a determinados sujetos por la peligrosidad que esto significa. Claro, habría que ver siempre los casos en específico, ¿no? Y uno tendría que conocer con mayor detalle si este tipo de grupos pueden encajar, al parecer sí, ¿no? Claro. ¿No? Es decir, y entonces, claro, pero este es papel de la definición del legislador, ¿qué es una organización criminal? No tanto en específico alguna organización o a un grupo de personas, calificarlo como teatro en la ley, ¿no? Claro. En todo caso, ya en el momento indicado, el juez establecerá si estamos o no ante una organización. Pedido del fiscal, ¿no? Correcto. Bueno, ahora entrando a su libro Introducción al Derecho Penal, que aquí tengo en mis manos, usted aquí dentro de todo los temas que trata, ¿no? La función del derecho penal, de los fines de la pena y todo. Un tema que también ha sido bastante debatido y discutido es sobre el bien jurídico protegido. Y digamos, de alguna manera ha habido una ola moderna de describir o definir qué es lo que protege el derecho penal, ¿no? Entonces, toda esta corriente funcionalista, ¿no? Los seguidores de Jacobs dice, pues el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino la expectativa de la norma, ¿no? La expectativa normativa, porque el derecho penal llega tal. Sin embargo, usted tiene una postura distinta y dice que protege bienes jurídicos, ¿no? Se aleja o marca un poco la diferencia con la otra postura de que el derecho penal protegería la expectativa normativa. Entonces le pediría que nos explique un poco cómo llega así a esa definición y por qué no se decanta de esta posición de funcionalista. Es una pregunta, creo que muy importante porque nos lleva a las bases, ¿no? Del derecho penal y que nunca debemos dejar de lado, ¿no? ¿Qué es lo que se busca proteger con el derecho penal? Yo creo que se busca proteger bienes jurídicos. El tema está en conceptualizar justamente este término. Por bien jurídico, algunos asumen una perspectiva formal, ¿no? Desde el normativismo jacobsiano, uno puede entender que el bien jurídico vendría a ser a lo que se busca perseguir con el derecho, lo que se alcanzar con el derecho penal es la estabilidad de la norma. Otros llaman la vigencia comunicativa de la norma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Así que la norma que fue defraudada por el delincuente al momento de cometer un hecho criminal, ¿no? Incumplió la norma, no mates a otro al cometer una persona un homicidio, ¿no? Podría perder vigencia si es que no se sanciona penalmente. Entonces la sanción busca restablecer la vigencia comunicativa de la norma, ¿no? Que la norma no pierda su condición de directiva de conducta. Correcto. ¿No? Eso es válido entenderlo bajo esta visión normativista del derecho penal, sí, y eso encaja también en la postura jacobsiana en su modelo de sociedad, siguiendo los postulados, sabemos, con el Luhmann de Parsons, ¿no? Donde en una sociedad hay personas, roles, expectativas, donde la norma justamente va a cohesionar
la, 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 la interrelación entre las personas en esa comunidad. Sin embargo, yo creo que las normas en sí mismas no es el objeto jurídico de protección. La norma es muy valiosa, pero en tanto instrumento para la protección de bienes jurídicos materiales, ¿no? Cuando se habla de que la protección de la vigencia comunicativa de la norma viene a ser un bien jurídico, una concepción formal del bien jurídico. Yo me adhiero a la Claro. postura de un bien jurídico de contenido material, lo que trasciende la norma. Por ejemplo, de la norma no mates a otro, que uno extrae del tipo penal de homicidio, se extrae que lo que finalmente se busca proteger en este caso es la vida de las personas, ¿no? La vida, algo real, ¿no? Que vincula directamente con el ciudadano, y de esta manera es lo que finalmente se busca tutelar con el derecho penal, ¿no? Un bien jurídico de contenido material, no formal. Y de esa manera también se concatena con la concepción que manejo del principio de lesividad, ¿no? Donde no basta para sancionar penalmente a una persona que realice un comportamiento antinormativo, no basta con infringir la norma. Es necesario que con esta infracción a la norma se haya generado un resultado de peligro o de lesión a un bien jurídico de contenido material. Claro. Bueno, sobre esto podría ahondar más, pero en Sí, esencia claro. son estas ideas, ¿no? Claro. Entonces podríamos decir, ¿no? Que cuando se dice, claro, se respeta mucho toda la trayectoria del profesor Jacobs y sobre todo la coherencia que busca desde su idea como sociedad y la norma y las personas. De hecho, al aterrizarlo, adecuarlo al derecho penal para buscar esa coherencia, pues tenía y se decanta por decir que protege esta expectativa normativa en el sentido comunicativo que ya mencionó. Pero cuando dice que uno de sus argumentos es porque finalmente, si tomamos en cuenta semánticamente que el derecho penal protege, ¿no? Entonces, oye, no está protegiendo porque llega tarde. Entonces, lo más coherente es hablar que restablece la vigencia de la norma. Pero claro, también no deja de tener razón lo que usted señala, más allá del juego semántico o de la nomenclatura de si protege o no, cuál es el verdadero fondo, fin, función, no esencia del derecho penal, y siempre desde que se conoce queda claro la protección de bien jurídico, por eso hay una definición de bien jurídico material como usted señala. Entonces no podemos, usted dice, desligarnos de eso y solo atender a un aspecto meramente de denominación, de nomenclatura. Eso más o menos es su idea. Sí. Y eso permite, como dije hace un momento, construir un concepto de lesividad como principio que sea coherente, ¿no? Porque cuando en el artículo 4, el título preliminar del Código Penal, se desarrolla este principio, justamente se indica que el derecho penal es legítimo en tanto sanciona aquellas cosas de peligro o lesión de bienes jurídicos. O sea, la posición que tenemos, entiendo, es justamente orientada a la tutela de bienes jurídicos materiales, ¿no? Incluso cuando ya se construye el concepto de injusto penal en cada caso, ¿no? No basta con la mera generación de un riesgo prohibido a partir de la conducta antinormativa, sino que esta conducta antinormativa debe generar un resultado de peligro o lesión a bienes jurídicos, un desvalor de comportamiento y un desvalor de resultados, digamos, dominante esa posición. Y solamente se puede hablar de ello a partir de un concepto material de bien jurídico. Correcto. Entonces, bueno, digamos que no es que sea una postura errada, o sea, es muy coherente. El que protege bienes jurídicos también pegado más a la esencia del derecho penal, pero ya cada quien desarrollará y fundamentará la postura y la idea es de que esto sirva pues para que despierte la inquietud a las personas y puedan seguir hurgando, investigando, y de eso se trata, ¿no? De hacer ciencia, de hacer investigación y poder seguir descubriendo más y más y más cosas sobre este tema. Claro. Además, en mi trabajo, y esto por la influencia de mi maestro, ¿no? La perspectiva que tengo es ecléctica, ¿no? Es ecléctica. Si bien tengo una postura personal lo que voy a decir, pero el, el seguir la teoría de las normas, desde mi punto de vista, el método que sigo, eh, no puede uno abandonar a Jacobs, por ejemplo, o dejar de lado cuando uno explica términos o instituciones
En imputación objetiva, por ejemplo, imputación a la víctima, provisión de regreso, principio de confianza, que él muy bien lo ha trabajado y que se adecua pues al desarrollo digamos, del modelo que uno sigue a partir de la teoría de las normas que tiene influencia, en mi caso, en Binding, en Kaufman, Correcto. ¿no? En Volter, en nosotros, Wolfgang Frisch, Santiago Miguel y Maestro. Claro, claro. Entonces, bueno, queda claro la postura y siguiendo un poco, hurgando de su libro, revisé sobre el principio de proporcionalidad y sobre todo, eh, me llamó la atención porque tengo ahí una precisión del profesor Ramón Ragés. Usted señala que el principio de proporcionalidad para determinar la pena tiene que tener en cuenta el test de proporcionalidad, el injusto penal y la culpabilidad. Eh, ¿Qué diría respecto a otro criterio que añade Ramón Ragés sobre que los jueces también tienen que tener un conocimiento empírico del contexto del caso para poder determinar la pena, además de lo ya señalado, que lo que usted sostiene? Me parece muy razonable lo indicado por el profesor Ragés, además porque el juez, eh, además de realizar un juicio de imputación, ¿no? Actúa o debería actuar siempre con equidad, con justicia, ¿no? Esto último cito a profesor Silva, ¿no? Y me parece que este juicio de equidad o de justicia solo se logra a partir de la evaluación del caso concreto, ¿no? Del caso concreto para poder considerar qué tan proporcional en concreto, valga la redundancia, es una decisión llevada a cabo por un juez, por alguna autoridad, ¿no? Sí. Ahora, claro, y esto no se puede desconocer teniendo en cuenta, como bien señala también el profesor Ramón Ragés, el tema, el contexto, cómo se han dado las cosas, el conocimiento empírico y todo lo demás. Otro tema que usted mencionó sobre la imputación objetiva, ¿no? Hace poco, también quería preguntarle cuáles son los desafíos, también los límites de flexibilización de estas categorías de la imputación objetiva de cara a los nuevos riesgos de nuestra sociedad, como por ejemplo la cibercriminalidad, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que estas categorías pues también han sido desarrolladas y pensadas en un contexto histórico. Actualmente vivimos uno mucho más evolucionado y esos límites, ¿no? De las categorías de la imputación objetiva. Claro, hay un proceso de expansión de los riesgos prohibidos, ¿no? Y eso de alguna manera también tiene un correlato en la política legislativa y por tanto en la determinación de las normas de prohibición o de mandato, ¿no? Eh, que, es- que van a determinar los comportamientos de los ciudadanos. Dicho de otra manera, para hablar de que una conducta eh, es idónea para afectar bienes jurídicos, esta conducta tiene que ser en principio antinormativa. Debe haber afectado alguna norma penal, ¿no? A la cual debía obedecer el ciudadano. Y las normas penales, como hemos dicho hace un momento, también van incrementándose, ¿no? Van incrementándose y estas, por tanto, en datos se adaptan a la realidad, ¿no? A los nuevos riesgos, a los nuevos riesgos. Y de esa manera, pues uno puede considerar que al momento de aplicar la teoría de imputación objetiva, que es una herramienta jurídica para establecer la responsabilidad penal por un resultado a un agente, eh, tenga que evaluar no solamente la norma que infringe el sujeto, sino también su rol, ¿no? El contexto a que se desenvuelve, ¿no? E incluso, ¿no? Incluso, un tema que ya se ha venido debatiendo en los últimos años, eh, sus conocimientos especiales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los conocimientos especiales no solamente impactan en la imputación subjetiva, como ven algunos, ¿no? Sobre todo en la imputación objetiva, ¿no? Porque la expectativa del cumplimiento de un rol está en función del conocimiento, de la experiencia que puede tener un agente, ¿no? Entonces, no es lo mismo un hecho, por ejemplo, cometido por un cirujano novato y un cirujano con experiencia, ¿no? Que espera más. Entonces, yo creo que eso, o sea, las expectativas cambian en función también de los roles y también las normas que van a regular esos roles, ¿no? Y por tanto diríamos entonces que la imputación objetiva y todas sus categorías, por decirlo de alguna manera, también tendrían que sufrir una suerte, no de cambio, pero de adaptación a estos nuevos desafíos que trae esta sociedad De riesgo. ¿no? Entonces es una constante de la sociedad, ¿no?
de la sociedad de riesgo que vivimos constantemente evolucionando, y también el derecho penal, y en este caso que estamos hablando de la imputación objetiva, no podría quedarse detrás, porque no tendríamos cómo afrontar de alguna manera estos desafíos. Ahora, estamos conversando todo esto y los que nos están viendo se preguntarán, y eso, bueno, siendo sencillo un poco en el uso de mis términos, ¿para qué sirve? ¿No? O cómo se utiliza de una manera eficiente y eficaz dentro de los casos, ¿no? De cómo funciona dentro de un caso real. Y a lo que voy hablábamos de que todas estas categorías, lo que es el derecho penal y en este caso también la teoría del delito, una de sus grandes, por decirlo de algún modo, características es la seguridad jurídica, porque esto sirve para tener previsibilidad, seguridad jurídica, y así un ciudadano que se ve inmerso dentro de una investigación y un futuro proceso penal pueda tener más o menos en cuenta a qué es lo que se está sometiendo y que no se van a cometer abusos y arbitrariedades. Dicho eso, ¿qué importante es para usted, bajo esta premisa que acabo de introducir, la dogmática penal, ¿no? En un proceso penal real, ¿no? Que se discute en las fiscalías, en los tribunales? La dogmática penal es sumamente importante, ¿no? La dogmática penal es una herramienta que nos va a permitir llegar realmente a soluciones justas, ¿no? ¿Qué es lo que se discute en un proceso penal? Si alguien o no cometió un delito. Y para saber si alguien cometió un delito o no, debemos saber qué es un delito. La dogmática penal nos da varias luces acerca de este concepto. La dogmática penal nos brinda también criterios de atribución de responsabilidad penal, ¿no? Tanto para afirmarlo como para descartarlo, ¿no? La dogmática penal también es dinámica, ¿no? Como hemos conversado hace un momento, ¿no? Va adaptándose a los cambios, ¿no? Tanto en su forma como en el fondo, ¿no? El concepto de delito de hace 140 años con von List es distinto al concepto de delito que hoy manejamos. Y que decir antes de von List, ¿no? Con los posthegelianos. Y es así, porque va cambiando y va, como toda herramienta, tecnificándose y buscando ser más eficiente. Lo que no podemos dejar de lado es justamente esta, eh, esta herramienta que nos va a permitir a todo operador, tanto el abogado litigante, al fiscal, al juez, ¿no? Que nos va a permitir llegar a estas soluciones justas. Conversaba con Dos Silva, por ejemplo, hace unos días, y hablamos del papel del jurista, ¿no? El jurista cumple una labor social también, una labor social, ¿no? Cuando uno plantea una idea, ¿no? Una idea, no lo hace para que esta idea quede en el mundo abstracto, ¿no? Platónico, ¿no? Sino en la realidad, para que tenga una eficacia práctica. ¿Qué haríamos nosotros si aquellos que habrían planteado, por ejemplo, no sé, los criterios propios de imputación objetiva, o qué es el dolo, qué es la culpa, o cuando alguien es autor, o cuando alguien es partícipe, ¿no? Cuando estamos ante una legítima defensa. ¿Cuándo podemos considerar que una persona actuó bajo el eximente del miedo insuperable? En fin, la punibilidad es una categoría del delito, no. O sea, todo esto sirve, ¿no? ¿no? Ya Kant decía, ¿no? Que no hay cosa más práctica que una buena teoría, ¿no? Entonces, y como toda herramienta, me parece que debe tecnificarse y adaptarse y nunca dejarla de lado, ¿no? Yo saludo los programas que existen de capacitación en materia procesal, litigación, que son sumamente importantes, porque a uno lo hace mejor abogado. Pero lo esencial es la dogmática penal. Sin la dogmática penal, ¿qué se va a discutir razonablemente en un juicio? Claro, y podríamos decir que buscando aprovechar de mejor manera ambas cosas, ¿no? Tanto el derecho procesal, la litigación, ¿no? Que aquí abro un paréntesis, que
lamentablemente lo digo, hemos visto, ha venido una ola de litigas sobre este nuevo modelo procesal penal, bueno, ya no tan nuevo, que se trajo, ¿no? Y trajo el sistema oral, quizás probablemente distrajo, por decirlo menos, de alguna manera, que nos concentremos, ¿no? A indagar un poco sobre las técnicas de litigación oral y hemos descuidado, ¿no? Sin atribuir un dolo, por decirlo en términos a las personas que han dejado de estudiar con conocimiento y voluntad de no querer estudiar dogmática y dejarlo a un lado, sino, digamos, han descuidado la dogmática y eso se ha visto probablemente en la práctica, ¿no? Y se ve actualmente como algunos personajes, colegas, se han concentrado en eso y no se ve, y sería bueno que esas herramientas de litigación, como usted dijo algo bien cierto, lo que se discute dentro de un proceso penal es si alguien cometió un delito o no. Y no cabe duda que para poder determinar si cometió o no el delito desde las categorías de la participación y de la teoría se tiene que discutir. Pero eso no se ha visto en la actualidad y sería interesante, no sé qué piensa, que todas esas herramientas de litigación que son importantes, de hecho nadie los niega, pero que lejos de modas, de impostaciones, lo que se discute sean estas categorías dogmáticas, ¿no? El caudal probatorio que se ha podido recabar durante la investigación, sea fiscal de cargo como el abogado de descargo y la Procuraduría para el tema civil, y que se ponga a debate y a interrogar y contrainterrogar y a oralizar, justamente adecuando esta práctica de las diligencias y todas las pruebas recabadas, repito, en conjunción con las categorías dogmáticas, ¿no? Entonces creo que, no sé qué cree usted, enriquecería más nuestros procesos penales, ¿no? Y el debate, y si lo harían, diríamos, más alturados. La dogmática penal es el faro que ilumina, ¿no? La estrategia penal o la decisión que vaya a tomar la estrategia en un fiscal o en un abogado litigante que van a defender una pretensión, ¿no? Tal vez el juez no tiene una pretensión, pero sí, al resolver, va a ser a través de criterios dogmáticos también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se discute en un inicio es que alguien cometió o no un delito, a modo de sospecha simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, certeza. Pero finalmente, si alguien cometió o no un delito, hay que saber que es un delito. Y eso nos ahorraría también muchas cosas, ¿no? No solamente en términos económicos, Sí, ¿no? claro. Sino también en términos de evitar el dolor, ¿no? Evitar el dolor penal, ¿no? Que puede producir en las personas el hecho de que sean sujetos de un proceso, ¿no? Entonces, si de un inicio se sabe que el hecho no puede encajar en un delito, creo que es obligación, en este caso, de la fiscalía, no percutarlo, ¿no? No percutarlo. Me parece que sería ese, por ejemplo, ¿no? Si se sabe que, no sé, se investiga un caso de peculado por apropiación de 4 hojas BON de una entidad pública, meditaría que Principio de lesividad. bueno, claro, necesidad. Aquí Intervención mínima. intervención del derecho penal, ¿no? Hay un aspecto vinculado con la gravedad del hecho que no puedo ubicar en la punibilidad, pero que impacta en la gravedad del injusto, ¿no? Es lo que en mi libro trabajo sobre criterio cuantitativo para la determinación de riesgo prohibido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así podemos Claro, otros claro. temas, ¿no? Entonces, y estos pequeños ejemplos que estamos conversando demuestran la gran utilidad de la dogmática penal en la práctica, ¿no? En el proceso penal. Entonces, creo que justamente estos espacios y lo que usted señaló, ¿no? De académicos que invitan a la discusión de la dogmática debe seguir fomentándose para que no nos quedemos en impostaciones, sino creo que necesitamos más debate de altura y en estas audiencias, pues lejos de debatirse otras cosas, también se debatan posturas dogmáticas, por ejemplo. Qué interesante sería escuchar un debate de una posición frente a otra, pero con contenido de doctrinario, de dogmática, ¿no? Porque, como sabemos, el derecho penal, como toda ciencia, también no hay una verdad absoluta, es del quien argumenta y, mejor y tenga más coherencia y más contenido
en su postura. Entonces, eso sería para mí lo ideal dentro de un proceso penal y espero que en algún momento se pueda lograr. Ahora, para ir terminando, doctor, en el tema del derecho penal he podido revisar un poco sobre la estafa, el tráfico de influencias, lavado de activos en su libro de introducción a la parte especial. Y hay algo que me llamó la atención sobre la estafa, ¿no? Que claro, si bien uno lo ha revisado en los libros, siempre se dice que la estafa, el engaño, tiene que ser idóneo para lograr el error. Pero usted ahí hace un apunte de que si vamos al tipo penal de la estafa, no hay, diríamos desde la perspectiva incluso del principio de legalidad, ese término idóneo, como usted dice, como en otras legislaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver eso? ¿No? ¿Cómo lo resuelve usted para que nos explique? Claro, el hecho que no esté el término idóneo no quiere decir que no se tenga que exigir, porque finalmente uno va a utilizar, y es lo que he tratado de desarrollar a lo largo de todo el libro, los criterios que hemos estudiado en la parte general, por ejemplo, teoría de imputación objetiva, que nos lleva siempre a evaluar si el comportamiento es idóneo para provocar el resultado. Eso en todo delito. En un homicidio, en un hurto, también en una estafa. ¿No? Por más que el legislador no haya indicado de manera expresa, igual tiene que exigirse, porque es razonable que solo se sancione comportamientos ex ante idóneos para afectar al bien jurídico. ¿No? Yo creo que y allí el engaño bastante, ¿no? Que en la legislación española, claro. Y es razonable que ocurra, ¿no? Es razonable. Claro. Ahora, una de las penalistas que ha trabajado un poco sobre el engaño también y el error ha sido Nuria Pastor, ¿no? Claro, en España, y sobre el principio de autoprotección, y es donde dice, pues, el conocimiento del hombre promedio para determinar en qué momento estamos frente a un engaño idóneo o no, ¿no? Justamente. El hombre promedio, ella señala, ¿no? Porque si la persona puede, de acuerdo a sus conocimientos, salir de ese error, no podríamos decir que estamos frente a un engaño idóneo. Dicho eso, mi pregunta va, actualmente vemos que se cometen los delitos de estafa, pero ya no a la manera tradicional, ¿no? ¿Cuál es el engaño de la cascada, de esos engaños que conocemos, sino ya, digo yo, también más sofisticados. Y un ejemplo es la modalidad de contratos en vía de... La modalidad de la estafa en la modalidad de vía de contratos criminalizados, donde uno utiliza o usa un contrato como instrumento para lograr justamente romper ese deber de autoprotección de una persona y así lograr finalmente el error y su disposición patrimonial. Y ahí hay una discusión bien interesante, ¿no? Desde Nuria Pastor, el hombre promedio, pero cuando vienen un contrato sofisticado, con términos muy rebuscados, etcétera, aplica el hombre promedio. Y segundo, ahí hay un límite también con el tema civil, ¿no? Que siempre se discute. Entonces, ¿cómo ve usted esta modalidad de estafa vía contratos criminalizados? Claro. Ese tema nos coloca en la frontera entre lo civil y lo penal, ¿no? Ante la estafa contractual o ante el incumplimiento contractual. Así es. Y hay dolo civil y dolo penal también, sí, ¿no? Y complica más. La postura dominante busca diferenciarlo justamente de la parte subjetiva, ¿no? Si tuvo el propósito de la gente o no de estafar, estamos ante un tipo penal, ante la comisión de un tipo penal, de un hecho criminal. Si no fue así, si fue un hecho sobreviniente lo que generó el incumplimiento, estamos ante una estafa, ante un incumplimiento contractual. Pero si la solución está en la parte subjetiva y los problemas que se tienen hoy en día para poder atribuir a alguien dolo o culpa, ¿no? Lo vamos a trasladar al plano de la estafa, le va a ser muy difícil al operador poder resolver en cuándo estamos ante una estafa, cuándo el tema, ¿no? ¿Cómo probarlo? Con la diferencia entre la parte subjetiva. ¿Cómo probar el dolo, no? La prueba del dolo, ¿no? Entonces, ahí hay que entender cuál es el alcance del concepto dolo, ¿no? Si el dolo sería conocimiento y voluntad, si el dolo sería conocimiento y voluntad, es muy poco probable que se pueda demostrar la voluntad. Claro. Hasta diría imposible, ¿no? Porque la voluntad es un dato anímico
emocional que está en el mundo, que está en el mundo interno de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresar al corazón de las personas? No a la cabeza, ¿no? Sino al corazón de las personas. Es muy difícil saber la voluntad, porque el Estado puede llegar a ello. Correcto. Con el conocimiento. Y el conocimiento se puede verificar a partir de datos externos, objetivos, empíricos, ¿no? Indicios, ¿no? Para poder demostrar que la persona conocía de la conducta riesgosa frente al resultado, ¿no? Y, por ejemplo, va a depender cada caso en concreto para objetivizar, ¿no? Objetivizar el conocimiento a partir de datos empíricos. Claro. ¿No? La experiencia previa de la gente, información previa que haya tenido al momento de celebrar o previamente al contrato, ¿no? ¿no? Entonces, y habría que ver también el lado de la víctima, no solamente a la víctima promedio, digamos, ciudadano promedio, sino también al ciudadano promedio individualizado, ¿no? Porque no podemos estandarizar a todos los ciudadanos. Claro, eso es una gran crítica también. Claro. Porque los ciudadanos, pues, tienen particularidades, ¿no? Exacto. No ninguno es igual que otro, digamos, en términos normativos, ¿no? Correcto. Y bueno, para ir finalizando, sería interesante discutir todo el contenido del libro, pero el tiempo es corto. Solo para terminar, en el tema de tráfico de influencias, también usted tiene una crítica, una postura, dice, ¿no?, que no se decanta por la protección como bien jurídico de lo que ya conocemos, porque es muy subjetivo y quedaría a merced de lo que concibe subjetivamente cada persona, y en este caso cada juzgador o en el fiscal, que es lo que persigue el delito, de lo que pueda considerar o no. O sea, en otras palabras, no encuentra usted un dato objetivo estándar que pueda ser medible, sino está a que cada quien pueda concebir a lo que mejor le parezca lo que es el bien jurídico en este tema de tráfico de influencia. Hay una discusión respecto al bien jurídico de tráfico de influencia, ¿no? Porque más aún cuando la regulación nos permite la llamada venta de humo, ¿no? Tráfico de influencia simulado. ¿No? Pero el promedio está siempre en la administración pública, ¿no? Porque la gente siempre va a poner con su comportamiento ha puesto en conocimiento, va a expresar que la administración es vendible, ¿no? que se pueden comprar las decisiones de la autoridad. Y eso me parece que lo que nos puede llevar a determinar lo que finalmente se busca proteger, ¿no? En este caso, al correcto funcionamiento de la administración pública, al fin y al cabo, ¿no? Que no pueda verse a esta como un objeto vendible por parte de aquellos sujetos quienes ofrecen algún tipo de favor, ¿no?, que se pueda dar a un proceso judicial o administrativo, ¿no? Correcto. Y bueno, doctor, le pediría una reflexión final para las personas que nos están viendo y puedan un poco despertar esa inquietud en la investigación, en lo que es el derecho penal y todo lo que nos apasiona, ¿no?, a los penalistas. Y finalmente también, ¿qué depara usted para el futuro del derecho penal, no solamente universal, sino peruano? Yo creo que parafraseando de alguna manera al profesor Enrique Gimbernat, ¿no?, cuando en los años fines de los 50 decía si tiene futuro o no la dogmática penal, si tiene futuro, que está más viva que nunca, y es tan necesaria la dogmática penal hoy en día, ¿no? La dogmática penal tiene futuro, y yo creo que y eso se expresa en los trabajos que se publican a nivel internacional, a nivel nacional. La dogmática penal no hay un solo país. Yo estoy en desacuerdo de hablar de dogmática penal peruana, dogmática penal. Correcto. La dogmática penal es como que la ciencia médica, no sé, universal, ¿no? Universal. Porque así como la física, las cosas caen tanto en Estados Unidos como en Francia o en el Perú, ¿no? Entonces se interpretan comportamientos. Los comportamientos son antinormativos, claro, va a depender del tipo de normas de cada país en cuanto a las prohibiciones, pero la estructura conceptual viene a ser la misma, ¿no? Y lo que debemos en todo caso hacer es mantener viva a la dogmática penal, su dinamicidad, ¿no?, su adaptación a la realidad, y hacerlo también humana. Entender que tras ello no están solamente hojas
¿no? O un expediente, una carpeta, ¿no? Sino hay un ser humano. Hay un ser humano que exige justicia, ¿no? Que exige justicia. Puede ser, cuando me refiero al ser humano, la víctima o sus familiares, también el procesado, ¿no? También el procesado y su familia, porque cuando alguien está sometido a un proceso, quienes somos abogados litigantes sabemos que no solamente lo sufre esta persona, ¿no? Sino también su familia. En fin, es un drama, ¿no? El dolor penal es un drama, y ante esto también hay que reflexionar acerca de la importancia de nuestra labor, ¿no? Para darle humanidad al ejercicio del poder penal. Correcto. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y espero contar con usted en una próxima oportunidad. Encantado por tu invitación, he estado muy, muy cómodo y espero volver cuando así me invite. Gracias. Bueno, amigos, llegamos al final del programa y como de costumbre, el día de hoy hemos conversado de temas muy apasionantes, particularmente para mí, que me gusta el derecho penal. Y en esa línea los invito a adquirir las obras que hemos hablado el día de hoy del doctor Eduardo Alcocer Povis, que siempre es importante revisar libros que tengan la rigurosidad académica que se necesita para poder tener una formación en nuestra carrera, si quieren ser penalistas, una formación seria. Nos vemos en la próxima.